El olor es lo primero que te ancla a la realidad cuando estás atrapado. Mi mundo siempre olió a cedro, a palo escrito y al dulce aroma del barniz de goma laca. Olía a trabajo, a paciencia, a música esperando nacer. Ahora, mi universo huele a desinfectante, a soledad y a la sopa de fideos que sirven cada día a las 12 en punto. Abro los ojos y el techo es blanco, agrietado, con una mancha de humedad que se parece al mapa de un país al que nunca iré. Intento mover la mano derecha, la mano con la que di forma a más de 1000 guitarras, y un dolor sordo y eléctrico me recuerda que mis días de artesano han terminado. Los tendones, me dijo el doctor, quedaron dañados para siempre. Les hablo desde este lugar, un asilo del gobierno en las afueras de Morelia, un edificio gris donde los días vienen a morir. Tengo 72 años y mi nombre es Ramiro. Fui, y en mi alma sigo siendo, un laudero de Paracho, un constructor de guitarras. Mi hijo, Sergio, se aseguró de que mi cuerpo no pudiera volver a hacerlo. Me dejó aquí en este limbo de olvido, creyendo que había puesto un punto final a mi historia. Pero se equivoca. Este lugar no es mi tumba. Es el taller donde estoy construyendo mi última guitarra. Una pieza invisible, hecha de paciencia y justicia. El recuerdo de la traición es una cuerda que vibra constantemente en mi memoria. Fue hace un mes, en mi taller. El aire estaba lleno de polvo de madera flotando en la luz dorada de la tarde. Sergio entró, no con el respeto de un hijo, sino con la urgencia de un depredador. A su lado, su mujer Isabel, con sus ojos fijos en los tablones de madera exótica apilados contra la pared. «Papá, ya no hay tiempo», dijo Sergio, sin rodeos. «Los inversionistas a los que les debo dinero quieren el pago. La única salida es venderlo todo. El taller, el terreno, la madera, especialmente la madera». Sus ojos apuntaban al rincón más sagrado de mi taller, donde descansaban los tablones de palo de víbora, una madera casi mítica que mi difunta esposa Elena y yo encontramos en un viaje a la sierra. Una madera que, curada correctamente, produce un sonido que hace llorar a los ángeles. «Esa madera no se vende, Sergio», le dije, mi voz tranquila pero firme como una cejilla bien puesta. «Es un legado, es el alma de nuestras guitarras». Él se rió, una risa hueca, sin música. «¿Alma? Papá, el alma no paga las deudas. Esos tablones valen una fortuna como materia prima para muebles de lujo». Me mostró unos papeles. «Solo tienes que firmar. Venderemos el terreno, la madera, y nos iremos de este pueblo olvidado». Me negué. Le hablé de su abuelo, de la promesa que le hice de nunca tratar nuestro arte como simple mercancía. Fue entonces cuando su desesperación se convirtió en violencia. Intentó tomar los papeles de mi mesa de trabajo y yo los protegí con mi cuerpo. Me empujó. Fue un empujón brutal, lleno de la fuerza de la codicia. Caí hacia atrás, contra una vieja sierra de banco. Sentí un golpe seco en la espalda y un dolor agudo y cortante en mi mano derecha al intentar frenar la caída. El mundo se oscureció. Desperté en un hospital, la espalda rota, los tendones de la mano seccionados. Sergio estaba allí. No había remordimiento en sus ojos, solo un cálculo frío. Tras una semana de dolor y confusión, me dijo que me trasladarían a un lugar mejor para mi recuperación. Me hizo firmar unos papeles diciendo que eran para el seguro. Yo, aturdido por los medicamentos, confié. La ambulancia me trajo aquí. Lo vi hablar con la directora, entregar los papeles y luego, sin mirarme una sola vez a los ojos, dio media vuelta y se fue, abandonándome. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Una enfermera me trae un caldo. Lo miro sin apetito. Mi único alimento es el plan que se gesta en mi mente. Mi hijo cree que me ha vencido. Cree que ha tomado posesión de todo lo valioso. Se ha llevado el taller, las herramientas y, sobre todo, la madera. Pero hay algo que no sabe. Algo que mi padre me enseñó y que es la frase de oro de nuestro linaje de lauderos. Cualquier tonto puede cortar un árbol, Ramiro, pero solo un maestro sabe escuchar la música que duerme en la madera, y esa música solo despierta con el tiempo y el secreto correcto. Mi esposa Elena, que en paz descanse, fue quien me ayudó a entenderlo.
Ella era botánica. Fue ella quien identificó el palo de víbora y descubrió que su resina, si no se curaba con un proceso lento y secreto que dura 3 años, era tóxica y agrietaba la madera, haciéndola inútil. El secreto no está en tener la madera, sino en saber cómo despertarla. Y ese conocimiento, amigos míos, no estaba en ningún libro, no estaba en ningún papel. Está aquí, dentro de mi cabeza. Intenté enseñárselo a Sergio cuando era joven, pero él, como siempre, no tuvo la paciencia. Le interesaba más el barniz final, el brillo, que el lento y silencioso trabajo del alma de la guitarra. Ahora estoy aquí, en este asilo, un laudero con la mano rota y la espalda quebrada. Mi hijo tiene en su poder la madera más valiosa del mundo, y no tiene idea de que en sus manos, sin el conocimiento secreto, esos tablones se convertirán en leña inútil en cuestión de meses. Él cree que me robó un tesoro, pero lo único que tiene es un puñado de aserrín con una fecha de caducidad. Y yo, desde este rincón del olvido, voy a asegurarme de que el mundo entero esté mirando cuando su fortuna se haga polvo. Los días en este asilo se han convertido en un purgatorio de rutinas. El desayuno a las 7, la pastilla para el dolor a las 8, la terapia inútil para mi mano a las 10. El fisioterapeuta es un joven amable que me anima a apretar una pelota de goma. Fuerza, don Ramiro, no se rinda. Él no lo entiende. La fuerza que necesito no está en los tendones destrozados de mi mano, sino en la paciencia de mi espíritu. Aprieto la pelota, pero en mi mente estoy lijando la curva de una guitarra, sintiendo la veta de la madera bajo mis dedos. Mi cuerpo está aquí, pero mi alma sigue en el taller. Un taller que, según me cuentan los otros ancianos que leen el periódico, ya no es mío. He visto la noticia. Un pequeño artículo en la sección local. El histórico taller de la familia Vargas de Paracho pasa a una nueva generación. Sergio Vargas, hijo del legendario laudero Ramiro Vargas, anuncia una modernización del negocio y la venta de su exclusiva colección de maderas exóticas. Una nueva generación. Así es como llaman a la profanación. Mi hijo, vendiendo el alma de nuestro linaje como si fuera simple leña. Cada palabra de ese artículo era una mentira envuelta en el papel barato de la prensa. Pero yo, desde mi cama, sabía que esa mentira era la primera cuerda de la red que estaba tejiendo. El barniz le da brillo a la guitarra, amigos míos, pero el secreto le da el alma. Y el alma, como me enseñó mi padre, no se puede comprar ni robar. Solo se puede merecer. Esa es una de mis frases de oro. Sergio nunca se molestó en merecer nada. Siempre quiso el brillo sin el trabajo, el sonido sin el silencio de la espera, y es esa espera, el secreto del tiempo, lo que será su perdición. El palo de víbora no es una madera que se pueda cortar y usar, es un ser vivo, celoso. Mi padre me llevó a lo más profundo de la sierra cuando yo era un niño para enseñarme el ritual. Esta madera, Ramiro, me dijo, mientras envolvía un tablón recién cortado en hojas de plátano, guarda el veneno de la serpiente en su resina. Si la usas así, tu guitarra se agrietará y morirá en un año. Hay que engañar al veneno. Hay que enterrarla durante 3 lunas llenas para que la tierra absorba su furia. Luego, hay que secarla a la sombra, nunca al sol, durante 3 años. Y cada noche de luna nueva, hay que sacarla y cantarle. Sí, cantarle, para que el espíritu de la madera no se sienta abandonado. Yo le creí, y el proceso funciona. Es un pacto entre el artesano y la naturaleza. Un pacto que Sergio, con su mentalidad de empresario apurado, jamás podría entender ni respetar. Él ahora mismo tiene en sus manos tablones llenos de veneno y arrogancia, y está a punto de vendérselos al mundo. Mi plan era simple: no hacer nada, dejar que la soga que él mismo se estaba poniendo al cuello se ajustara sola. Pero necesitaba un testigo, alguien que, cuando la soga apretara, estuviera allí para contarle al mundo por qué el ahorcado se había quedado sin aire. Y entonces, como una respuesta a mis plegarias, la esperanza entró en mi cuarto. No era una enfermera, era una mujer elegante con la postura de una reina y la mirada de un artista. Reconocí su rostro de las portadas de las revistas de música clásica. Era Elena Vargas. No,
No es mi pariente, aunque su apellido fuera una caricia del destino. Es la guitarrista clásica más grande que ha dado México en 50 años. Y en sus manos, a menudo, descansa una guitarra que mi padre construyó en 1950. «¿Maestro Ramiro?», preguntó. Su voz era tan clara y resonante como las notas de su guitarra. «¿Es usted?». Me quedé sin palabras. Ella, una diosa de los escenarios del mundo, aquí, en este rincón de miseria. «Soy yo», logré decir, «o lo que queda de mí». Se acercó y vi la conmoción en su rostro al ver mi estado. «Maestro, lo he estado buscando. Fui a su taller en Paracho. Su hijo me dijo que usted se había retirado, que estaba delicado y no recibía a nadie. Dijo que ahora él estaba a cargo y que toda la madera estaba a la venta. Me ofreció venderme el palo de víbora. Su actitud, había algo que no estaba bien. Investigué un poco y lo encontré aquí. ¿Qué ha pasado?». Su visita era el milagro que necesitaba. Era la pieza que faltaba en mi plan. Le conté todo: la traición, la caída, mi mano destrozada, el abandono. Y le conté el secreto más importante, el veneno que dormía en la madera, que mi hijo estaba a punto de vender por una fortuna. Vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a la indignación, y de la indignación a una furia fría y calculadora. «Es un monstruo», susurró, «profanar así el arte y a su propio padre. Es un necio», la corregí, «y su necedad será su castigo. Pero necesito que el mundo sea testigo. Necesito que el castigo sea público». Le expliqué mi plan. Dejar que Sergio vendiera la madera. Dejar que los compradores, los mejores luthiers del mundo, pagaran fortunas por ella. Dejar que construyeran sus guitarras maestras. Y esperar. Esperar a que el veneno hiciera su trabajo. A que las guitarras, una por una, empezaran a agrietarse y a morir. Los ojos de Elena brillaron con una inteligencia feroz. «No es suficiente, maestro», dijo. «Podrían culpar a los lauderos, al clima. Necesitamos que la caída sea más grande, más ruidosa». Y entonces ella, la gran artista, se convirtió en mi cómplice. «Yo voy a ayudar. Usaré mi nombre. Correré la voz en el mundo de la música sobre la venta del siglo. Haré que los precios se disparen. Crearé una subasta. Haré que la ambición de su hijo vuele tan alto que, cuando caiga, el estruendo se oiga en todo el mundo». Me quedé mirándola, asombrado por su audacia. «Y cuando esas guitarras empiecen a morir», continuó, «yo daré un concierto en honor a usted, y en medio de ese concierto contaré la verdadera historia, la historia del secreto que no se puede vender, la historia del hijo que vendió madera envenenada y del padre que, desde un asilo, le enseñó al mundo la lección final sobre el alma de una guitarra». La alianza estaba sellada. Ella no era solo una aliada, era el arco que dispararía mi flecha. Se fue esa tarde, dejándome no solo con un plan, sino con la certeza de la victoria. Mi hijo, en su pequeño mundo de codicia, estaba celebrando una venta. No sabía que al otro lado del país una de las artistas más grandes del mundo y un viejo lisiado en una cama de asilo estaban afinando los instrumentos para su funeral. Las semanas que siguieron a la visita de Elena se convirtieron en una extraña obra de teatro que yo observaba desde la primera fila de mi cama de hospital. Ella, fiel a su palabra, se convirtió en la directora de orquesta de mi venganza. Me enviaba recortes de las revistas más prestigiosas de música y arte del mundo. Y allí, en esas páginas satinadas, veía cómo la leyenda del palo de víbora crecía hasta alcanzar proporciones míticas. Mi aliada era una estratega brillante. No solo hablaba de la madera, contaba una historia. Hablaba de mi padre, de mi abuelo, de un linaje de artesanos que guardaban el secreto del sonido perfecto. En cada entrevista mencionaba con reverencia la guitarra que mi padre construyó y que ella misma tocaba, describiendo su tono como la voz de un ángel melancólico. Y mi hijo, Sergio, se tragó el anzuelo con una avidez patética. Se convirtió en el protagonista involuntario de nuestra farsa. Lo vi en fotografías, posando en mi taller con una falsa expresión de solemnidad, rodeado de los tablones de madera envenenada. Se presentaba como el heredero modernizador,
el hombre que llevaría el legado de los Vargas al siglo XXI. Hablaba de su anciano padre retirado, con un cariño hipócrita que me revolvía el estómago. Cada palabra que decía, cada entrevista que concedía, era un clavo más en su propio ataúd. Él creía que estaba construyendo su imperio, cuando en realidad estaba construyendo el pedestal desde el que caería. El dinero, amigos míos, es un gran sirviente, pero un amo terrible, y cuando un hombre le sirve, al dinero, éste le exige que sacrifique todo lo demás: el honor, la familia y finalmente la verdad. Esa es una de mis frases de oro, una que mi padre me advirtió y que yo no supe enseñarle a mi hijo. El clímax de esta primera fase del plan fue la subasta. Elena, con su influencia, logró que se celebrara en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un lugar sagrado para el arte, ahora convertido en el escenario de la más grande de las mentiras. La noche del evento, una de las enfermeras jóvenes, cómplice de mi historia, me trajo una tableta electrónica. «Para que no se pierda el espectáculo, don Ramiro», me dijo con un guiño. Y allí, desde la soledad de mi cuarto de asilo, con el olor a desinfectante como mi única compañía, vi la transmisión en vivo. Vi el lujo, el glamour. Vi a los hombres más ricos del mundo, a los lauderos más afamados de Italia, de España, de Japón, todos reunidos, todos ansiosos por poseer un trozo de la leyenda que Elena y yo habíamos inflado. Vi a mi hijo Sergio en el escenario, vestido con un traje que seguramente costaba más de lo que yo he ganado en un año. Su rostro brillaba de sudor y de triunfo. Hablaba de innovación, de oportunidades de inversión, palabras huecas que profanaban la memoria de mi taller. Y entonces comenzó la puja. Fue una locura, una batalla de egos y fortunas. Las cifras subían a un ritmo vertiginoso: $100,000, 200,000, $500,000, por tablones de madera que yo sabía que eran inútiles, que se agrietarían bajo la más mínima tensión. Cada oferta era un aplauso a la ignorancia, una celebración de la codicia. Yo miraba los números en la pantalla y no sentía nada más que un vacío helado. Estaba presenciando el alma del arte siendo vendida al mejor postor, y yo era el arquitecto de esa profanación. Pero era un mal necesario. La puja final fue entre un famoso laudero italiano conocido por su arrogancia y un consorcio de inversionistas de Dubái. El martillo cayó finalmente, vendiendo el lote principal por una cifra que me pareció obscena, irreal: más de $1 millón, por un montón de leña envenenada. El aplauso en el salón fue atronador. Vi a mi hijo levantar los brazos en señal de victoria. Vi a su mujer, Isabel, besarlo con una pasión que era puro interés. En ese momento, en la cima de su triunfo, era el hombre más necio y más pobre del mundo. Acababa de vender su alma, y ni siquiera se había dado cuenta. Apagué la tableta. El silencio de mi cuarto volvió a envolverme. La obra de teatro había terminado su primer acto. El dinero había cambiado de manos. Los tablones de madera inservible pronto estarían en talleres de todo el mundo, donde los mejores artesanos intentarían, en vano, despertar su música. La trampa estaba cerrada. El veneno, invisible y paciente, estaba a punto de empezar a hacer su trabajo. Ahora solo me quedaba hacer lo que he hecho toda mi vida, lo que la madera me enseñó: esperar. Los meses que siguieron a la subasta fueron un ejercicio de paciencia pura, una lección que aprendí del mismo palo de víbora. En este asilo, donde cada día es una copia del anterior, el tiempo se estira, se vuelve denso. Yo esperaba, no con la ansiedad de un cazador, sino con la calma de un agricultor que ha sembrado una semilla y sabe que la naturaleza hará su trabajo. Mi cuerpo seguía atrapado en esta cama. Mi mano derecha era un nudo de tendones inútiles, pero mi mente viajaba por el mundo, siguiendo el rastro de la madera envenenada que mi hijo había vendido. Elena se convirtió en mis ojos y oídos. Me llamaba cada semana. «Aún nada, maestro», me decía. «Los lauderos están trabajando. Hay foros en Internet donde hablan de la dificultad de la madera, de su carácter indomable. Creen que es un desafío, no una trampa». Yo sonreía. La arrogancia de los grandes artesanos era mi mejor aliada. Y entonces, una mañana de invierno, llegó la primera señal. Una llamada de Elena, su voz cargada de una emoción contenida.
Ha comenzado. Ramiro, el laudero japonés, el que pagó $200,000 por su lote, me ha escrito un correo desesperado. La guitarra que estaba construyendo, su obra maestra, se ha rajado. Una grieta fina, como un cabello, ha aparecido en la tapa armónica, de la noche a la mañana. Él no lo entiende, cree que fue un error suyo, un cambio de humedad. Esa fue la primera gota. Y pronto comenzó a llover. Una semana después, el famoso laudero italiano, el arrogante que ganó la puja principal, llamó a Elena, gritando. La guitarra que estaba a punto de barnizar, una pieza por la que ya tenía un comprador por $500,000, se había torcido. El mástil se había curvado como un arco, haciendo el instrumento intocable. El veneno de la madera, la resina sin curar, finalmente estaba reaccionando a la tensión de las cuerdas, al aire, a la vida. Estaba muriendo y llevándose consigo la reputación de los mejores artesanos del mundo. La noticia explotó. La prestigiosa revista Classical Guitar World, alertada por Elena, publicó un artículo de investigación devastador. El palo de víbora envenenado, la subasta del siglo o el fraude del siglo. La historia se regó como pólvora. Los laboratorios analizaron la madera y confirmaron lo que yo ya sabía. Una resina inestable que garantizaba su autodestrucción. El mundo de la música estaba en shock, y el nombre de mi hijo, Sergio Vargas, pasó de ser el de un heredero innovador al de un estafador. La torre de marfil de mi hijo se derrumbó. Los compradores furiosos lo demandaron por millones. El consorcio de Dubái lo acusó de fraude internacional. Su nombre y su rostro estaban en todos los noticieros, no como un triunfador, sino como un paria. Isabel, su mujer, la musa de su codicia, lo abandonó. Cuando el dinero desapareció y fue reemplazado por deudas y vergüenza, el amor se esfumó. Se fue, dejándolo solo para enfrentar la tormenta que él mismo había desatado. Y entonces vino a mí, la confrontación final. Una noche, tarde, cuando la mayoría de los residentes del asilo ya dormían, la puerta de mi cuarto se abrió. Era él, no el hombre triunfante de la subasta, sino un espectro, más delgado, con la barba crecida, los ojos hundidos en una cuenca de desesperación. Olía a alcohol y a derrota. Se quedó de pie en medio del cuarto temblando. ¿Por qué?, susurró, y su voz era la de un hombre que lo ha perdido todo. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Una maldición? ¿Le hiciste algo a la madera? Lo miré desde mi cama, desde mi prisión, que ahora se había convertido en mi trono, y por primera vez no sentí ni odio ni rencor, solo una inmensa y trágica piedad. Yo no hice nada, Sergio, le dije, y mi voz era tranquila, serena. Simplemente dejé que la madera hablara, y la madera, como la tierra, como el tiempo, siempre dice la verdad. Me destruiste, mi vida se acabó, todos me odian, gritó, y sus gritos eran débiles, patéticos. No, hijo, yo no te sentencié, le dije, y en ese momento le ofrecí la última frase de oro, que escucharía de mis labios. La madera misma fue tu juez y tu verdugo. Ella solo le exige respeto y paciencia a quien la toca. Y tú le ofreciste codicia y prisa. La naturaleza siempre, siempre cobra sus deudas. El único que te ha destruido has sido tú mismo. Él se quedó mirándome, esperando quizás una absolución, una ayuda, una palabra de consuelo. Pero yo ya no tenía nada que decirle. Mi energía ya no estaba en la venganza, sino en el futuro. Se derrumbó en el suelo, sollozando como el niño, impaciente que siempre fue. Lloraba por el dinero perdido, no por el padre que había traicionado. Después de un largo rato, se levantó y se fue, sin decir una palabra más. Una sombra que se perdía en el pasillo oscuro. Y yo supe, con una certeza absoluta, que la parte de mi vida que le pertenecía a él acababa de terminar para siempre. La noche en que vi a mi hijo irse de mi cuarto, convertido en un fantasma de sí mismo, sentí que un ciclo de mi vida se cerraba. El fuego de la venganza, que me había mantenido caliente en la fría soledad de este asilo, se extinguió, y en su lugar quedó el silencio, no un silencio de paz, sino un silencio vacío. La guerra había terminado,
El enemigo estaba derrotado, pero yo seguía prisionero en mi cama, en mi cuerpo inútil. ¿Y ahora qué? ¿De qué servía una victoria si el ganador estaba condenado a desaparecer en este rincón del olvido? Fue en ese momento de duda, en ese limbo, que la verdadera salvación llegó. Elena Vargas, mi aliada, mi generala en 1910. Esta guerra entró en mi cuarto unos días después. No traía recortes de periódicos, sino papeles legales y una sonrisa que era pura música. «Se acabó la guerra, maestro Ramiro», me dijo. «Ahora empieza la reconstrucción». Me explicó que los abogados de los lauderos estafados, junto con los del consorcio, habían desmantelado el imperio de mentiras de Sergio. Él, en la bancarrota total y enfrentando múltiples demandas por fraude, no tuvo más remedio que declararse insolvente. El dinero de la subasta, o lo que quedaba de él, fue congelado y tras un proceso legal recuperado. «No es una fortuna», dijo Elena, «pero es una semilla». Pero la noticia más grande era otra. La historia de mi traición y de la madera envenenada había conmovido al mundo de la música. Guitarristas famosos, orquestas sinfónicas, coleccionistas y simples aficionados de todo el mundo habían empezado a donar a una cuenta que Elena había abierto en mi nombre. «La gente no solo quiere justicia, maestro», me dijo con los ojos húmedos. «Quiere que su arte no muera. Quieren que el alma de sus guitarras siga viva». Con esos fondos, mi vida cambió. Dejé atrás el asilo gris y fui trasladado a un centro de rehabilitación de verdad. Un lugar con jardines y terapeutas que creían en los milagros. Mi espalda nunca sanaría del todo. Mi mano derecha jamás volvería a tener la firmeza para sostener un cincel. Estaba condenado a una silla de ruedas y a una mano inútil para mi arte. Durante meses, luché contra la amargura de esa realidad. ¿De qué servía estar libre si el laudero dentro de mí había muerto? Fue Elena quien me mostró el camino. «Sus manos ya no pueden construir, maestro», me dijo un día, mientras mirábamos el atardecer desde el jardín de la clínica. «Pero su mente y su alma pueden hacer algo mucho más grande. Pueden construir constructores de guitarras». Y así nació nuestro sueño. Con el dinero recuperado y las donaciones, no solo recuperé mi taller en Paracho, lo transformamos. Ya no era el taller de un solo hombre, sino el hogar de un legado. Fundamos la Escuela de Laudería Tradicional Ramiro Vargas. Restauramos el edificio, compramos las mejores herramientas y abrimos las puertas a jóvenes de todo México que tuvieran el talento en las manos y el fuego de la música en el corazón, pero no los recursos para aprender. El secreto del palo de víbora, el ritual de curación que mi hijo despreció y que casi se pierde para siempre, ya no es un secreto. Ahora es la lección inaugural de nuestra escuela. Lo enseño yo mismo desde mi silla de ruedas. Mi voz, que antes era débil en un cuarto de asilo, ahora es fuerte y clara en un taller lleno de jóvenes atentos. Les enseño a escuchar la madera, a respetar el tiempo, a cantarle a la luna. El conocimiento que Sergio intentó vender por $1 millón, ahora yo lo regalo a aquellos que demuestran ser dignos de merecerlo. Hoy les hablo desde el patio de mi escuela. El aire huele a cedro, a barniz fresco y a esperanza. A mi alrededor, el sonido de las lijas sobre la madera y las risas de mis estudiantes son la sinfonía más hermosa que he escuchado jamás. Mi mano derecha, la que está lisiada, a menudo descansa sobre el hombro de un joven aprendiz, guiándolo no con la fuerza, sino con la experiencia. He descubierto que se puede enseñar más con una mano quieta que con 2 manos ocupadas. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me quitó la capacidad de construir guitarras, y Dios, a cambio, me dio la misión de construir guitarristas. Y ese, amigos míos, es un legado cuya música ninguna codicia puede silenciar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.